Era un hombre triste que procuraba divertirse todo lo que podía. Pero en el fondo hay una tristeza del exilio que... Eran trovadores. Algunos parecían filósofos disfrazados de cantantes hombres que llevaban la poesía en la voz y la rebeldía en la sangre. Pero también eran guerreros. Subían al escenario con la misma fiereza con la que otros defienden una patria, y Serrat lo sabía. Porque los enfrentó, no con gritos sino con versos, no con violencia, sino con la serenidad de quien ha visto demasiadas tormentas pasar frente a su ventana. A los 81 años, Joan Manuel Serrat ha roto el pacto con su propio silencio. Ese silencio que sostuvo por décadas, mientras el mundo de la música se volvía un campo de batalla de egos y mercados, mientras algunos lo señalaban como la conciencia de un pueblo y otros lo tachaban de traidor por cantar en castellano o por no plegarse al fervor independentista. Hoy, desde la calma que da el tiempo y las heridas que nunca terminan de cerrar, el autor de Mediterráneo y Penélope se atreve a hablar de aquellos que nunca soportó. Y lo hace sin rabia, lo hace con memoria. Conocido por su voz cálida y su pluma capaz de transformar la vida cotidiana en eternidad, Serrat siempre fue un símbolo de resistencia cultural. Desde aquella Eurovisión de 1968, donde lo censuraron por querer cantar en catalán, hasta el exilio en México tras denunciar al franquismo en 1975, su carrera estuvo marcada por la coherencia y la incomodidad. Pero incluso dentro de esa coherencia, hubo nombres, rostros y estilos que jamás pudo aceptar. Ahora lo confiesa. Y no se trata de simples roces profesionales, sino de principios, de visiones opuestas sobre lo que significa cantar. Uno lo llamó voz de museo, otro lo acusó de ser todo compromiso y nada espectáculo. Serrat los recuerda uno por uno y lo hace con la misma dignidad con la que ha cantado toda su vida. Después de más de medio siglo de canciones, silencios y trincheras, está soltando su verdad, y es más áspera que el eco de una guitarra rota en mitad del desierto cultural. Joaquín Sabina. Para el gran público siempre fue la imagen del libertino encantador del poeta urbano que mezclaba humo, alcohol y palabras como si fueran municiones de un cañón desbocado. Para Serrat, sin embargo, Sabina representó algo mucho más contradictorio, un aliado, un compañero de gira, pero también un espejo que le devolvía una España distinta, desordenada, bulliciosa, donde la bohemia podía confundirse con el circo. En 2007, cuando ambos anunciaron la gira Dos pájaros de un tiro, parecía la unión perfecta el trovador sereno y el cronista del exceso. Más de 70 conciertos, todos agotados, millones en recaudación y un registro histórico para la música española. El público vibraba al verlos compartir escenario bromeando, entrelazando canciones, inventando una camaradería que parecía real. Pero detrás de bambalinas la tensión era constante. Serrat era disciplinado, meticuloso, hombre de horarios y ensayos rigurosos. Sabina era improvisación pura, capaz de cambiar letras en medio del escenario, de llegar tarde a un ensayo, porque la noche anterior lo había devorado un bar de Madrid. Los periodistas contaban la cara luminosa, la gira fue un éxito rotundo, tanto que en 2012 repitieron con Dos pájaros contraatacan. Pero lo que nunca se dijo en voz alta fue que Serrat, en privado, lo vivió con una mezcla de fascinación y agotamiento. Admiraba la pluma de Sabina, esa capacidad de convertir cualquier derrota en una canción inmortal. Pero detestaba el caos que lo rodeaba, la irresponsabilidad que convertía cada proyecto en una montaña rusa de incertidumbre. Con Joaquín nunca sabes si cantará o si se perderá en el camerino, comentó una vez con ironía amarga ante un amigo íntimo. En el fondo eran dos formas opuestas de entender el oficio.
Serrat concebía la música como un acto de responsabilidad cultural, un deber con la historia, con los pueblos que lo escuchaban desde México hasta Buenos Aires. Sabina, en cambio, concebía el arte como un salto al vacío, como una botella rota en la barra de un bar de madrugada. Esa distancia se reflejó incluso en las cifras, mientras Sabina llenaba estadios con multitudes de jóvenes sedientos de rebeldía. Serrat sostenía auditorios repletos de oyentes que buscaban silencio, poesía y memoria. El roce más evidente surgió en plena gira de 2007, cuando Sabina, afectado por problemas de salud y excesos, interrumpió varias actuaciones. Los medios callaron, el público perdonó, pero Serrat guardó en su interior un rencor silencioso. Para él, cumplir con un escenario no era un capricho, era un deber sagrado. Y Sabina, con su fragilidad autodestructiva, parecía no comprenderlo. Nunca hubo una ruptura pública. Se siguieron llamando compañeros, incluso hermanos. Pero en el interior de Serrat quedó la sensación de que Sabina representaba ese otro lado de la música que siempre le incomodó: el ruido, el exceso, el vértigo irresponsable. Lo amaba como colega y lo odiaba como símbolo, porque Sabina era la antítesis de su propio código. Y cada vez que compartieron escenario, Serrat lo supo, aquel pájaro no volaba con sus mismas alas. Julio Iglesias, el hombre que convirtió la canción en mercancía global, que llenó estadios con un repertorio diseñado para el aplauso fácil y la venta masiva. A lo largo de los años 70 y 80, mientras Serrat componía letras que nacían de Machado, de Miguel Hernández, de la herida política de un país dividido, Julio Iglesias recorría el mundo multiplicando discos vendidos en cifras estratosféricas, más de 300 millones, según la prensa de la época. Era sin duda el cantante español más famoso fuera de España, y paradójicamente el que más le resultaba imposible de aceptar a Serrat. No se trataba de celos. Serrat jamás compitió en ese terreno. Él nunca buscó la sonrisa blanca ni la portada perfecta de revista. Pero ver cómo la industria elevaba a Iglesias como la voz de España, mientras a él lo censuraban, lo exiliaban o lo acusaban de incómodo, era un contraste doloroso. Para Serrat, Julio representaba la superficialidad que devoraba la autenticidad. Donde uno veía poesía, el otro veía marketing. Donde Serrat hablaba de campesinos, obreros, marineros y madres que lloran en silencio, Julio entonaba baladas universales que podían sonar igual en Miami que en Tokio, en Las Vegas que en Buenos Aires. Hubo momentos de cercanía profesional, festivales, entregas de premios, entrevistas donde se cruzaban sus nombres, pero nunca hubo complicidad. En privado, Serrat llegó a decir que Iglesias cantaba con los dientes más que con el alma. Era su manera de expresar que detrás de aquel fenómeno mundial no había raíces, no había tierra. Había glamour, había espectáculo, había cifras que deslumbraban, pero no verdad. El punto más álgido se dio en los años 80, cuando en entrevistas internacionales, la prensa extranjera llamaba a Julio el artista español por excelencia. Serrat, que en ese mismo periodo enfrentaba críticas por cantar en castellano y no solo en catalán, vio cómo lo relegaban a un rincón casi ideológico, mientras Iglesias se convertía en embajador de un país que aún no se reconciliaba consigo mismo. La contradicción era brutal. El poeta que había sido censurado no podía ocupar la portada, porque la portada la monopolizaba el crooner de traje blanco. En términos de números, la distancia era abismal. Mientras Julio Iglesias encabezaba listas de Billboard en Estados Unidos, Serrat llenaba auditorios de universitarios en América Latina que coreaban Mediterráneo como un himno de resistencia. Dos mundos irreconciliables, uno cosmético, otro visceral. Uno símbolo de un mercado globalizado, otro símbolo de una cultura que se negaba a rendirse. Serrat nunca lo atacó directamente en público, porque esa no era su manera.
pero en cada silencio, en cada respuesta medida, se podía leer el desprecio. No odiaba al hombre, odiaba lo que representaba. Odiaba la idea de que la música pudiera reducirse a cifras y contratos millonarios, a jets privados y mansiones en Miami. Para él, Julio Iglesias era el espejo de todo lo que la música no debía ser. Y por eso en su memoria, ese nombre ocupaba un lugar imposible de olvidar. Maciel. Para muchos españoles de los años 60, su nombre es sinónimo de triunfo, la mujer que ganó Eurovisión en 1968 con La 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 y llevó por primera vez el trofeo a España. Para Serrat, en cambio, Maciel quedó grabada como la encarnación de una herida que nunca terminó de cicatrizar. Porque esa canción, esa victoria, esa ovación que recorrió toda Europa, originalmente, debieron haber sido suyas. Él había sido elegido por TVE para representar a España con la misma pieza, pero puso una condición: quería cantarla en catalán. La televisión franquista lo prohibió y en cuestión de días, Serrat fue sustituido por Maciel. El resto es historia, ella se llevó la gloria, él la condena y el exilio interior. No se trató de un simple relevo. Para Serrat, aquel episodio simbolizó el choque brutal entre su identidad y el aparato del Estado. La censura le arrebató un escaparate histórico, y el éxito de Maciel, aunque legítimo como intérprete, fue vivido por él como una confirmación de la injusticia. Mientras en Londres, miles la ovacionaban con flores y banderas en Barcelona, se lloraba en silencio el gesto del cantautor que había osado defender su lengua. La fractura fue tal que Serrat quedó marcado de por vida como el cantante que rechazó Eurovisión. Con el paso de los años, la prensa alimentó la tensión. Hubo declaraciones cruzadas, entrevistas ambiguas, rumores de reproches. Maciel siempre defendió que no le robó nada a nadie, que simplemente cumplió con la tarea encomendada. Pero Serrat, sin alzar la voz, dejaba entrever en sus palabras un resentimiento sutil. Para él la cuestión no era personal contra Maciel, sino contra un sistema que usó su voz como moneda de cambio. Sin embargo, cada vez que sonaba La La La, en la memoria colectiva el recuerdo de aquel despojo regresaba como un aguijón. En cifras la diferencia era escandalosa. La canción ganadora vendió cientos de miles de copias en Europa, se tradujo a varios idiomas y consolidó a Maciel como símbolo de modernidad dentro de un régimen que quería mostrar una cara amable al continente. Serrat, en cambio, fue marginado en España durante años, aunque en América Latina comenzaba a construir la leyenda que lo haría eterno. Dos destinos opuestos a partir de un mismo punto de partida. Años después, cuando la dictadura había caído y ambos coincidían en programas de televisión o actos conmemorativos, la tensión seguía latente. Maciel, con su carácter explosivo y mediático, Serrat, con su ironía seca y su silencio cargado de memoria. Nunca se insultaron, nunca se declararon enemigos, pero la herida quedó abierta, porque para Serrat Maciel representaba la victoria robada, la oportunidad truncada, el símbolo de un país que prefería callar la diversidad antes que celebrarla. Así, en su lista imaginaria, el nombre de Maciel no está marcado por odio hacia la persona, sino por lo que encarna la injusticia de un tiempo, la censura de una lengua, la confirmación de que incluso la música podía ser utilizada como arma política. Y esa espina, por más décadas que pasen, nunca se desprende del corazón de quien soñaba cantar en catalán frente a toda Europa. Mercedes Sosa. La voz de América Latina. La negra, la mujer que hizo del canto un acto de resistencia frente a dictaduras, injusticias y silencios impuestos. Para Serrat, Mercedes fue mucho más que una colega, fue una aliada en la lucha cultural, una hermana de escenario. Y sin embargo también fue fuente de tensiones profundas,
porque dos personalidades tan inmensas y comprometidas no podían convivir sin chocar. Se conocieron en los años 70, cuando Serrat se exilió en México tras condenar públicamente al franquismo. Allí Mercedes ya era un símbolo continental, sus versiones de Gracias a la vida o Alfonsina y El mar habían cruzado fronteras y sus conciertos eran prohibidos en su propia Argentina por un régimen militar que temía la fuerza de su voz. Serrat la admiraba sin reservas y pronto compartieron escenarios, grabaciones y giras que dejaron huella en la memoria musical hispanoamericana. En 1983, en plena transición española, se unieron para cantar en Madrid, y aquel recital fue visto como un puente entre dos pueblos que habían sufrido la opresión. Pero la cercanía no evitó los choques. Mercedes era visceral, intensa, y no dudaba en señalar con dureza lo que consideraba incoherencias. Serrat, más sobrio, más calculado, se desesperaba ante la frontalidad de la Argentina. Hubo rumores de discusiones en camerinos, de diferencias a la hora de elegir repertorios, incluso de reproches, porque Serrat en algunas ocasiones parecía priorizar el equilibrio político sobre la denuncia directa. Para Mercedes, cada canción era un arma. Para Serrat era también un refugio poético. Esa diferencia los separaba. En una entrevista de finales de los 90, Mercedes declaró que Serrat es un hombre bueno, pero demasiado prudente a veces. La frase, aunque dicha con afecto, caló hondo en él. Porque para un artista acostumbrado a cargar con etiquetas de traidor por cantar en castellano, que alguien de su talla lo tildara de prudente podía sonar a tibieza, a falta de coraje. Y Serrat siempre creyó que el coraje se demostraba tanto resistiendo como sabiendo callar. Aún así, compartieron escenarios memorables. En Buenos Aires, en 1992, más de 40.000 personas corearon juntos. Solo le pido a Dios. En Chile, en 1985, cuando Mercedes pudo regresar tras años de exilio, Serrat fue invitado especial y su presencia fue interpretada como un gesto de unidad iberoamericana. Las cifras eran apoteósicas, conciertos multitudinarios, discos compartidos, millones de oyentes que los veneraban como pilares de la canción con conciencia. Pero en la intimidad, esa grandeza pesaba como una losa. Para Serrat, Mercedes encarnaba la intensidad que él nunca quiso habitar del todo. La amaba como artista, la respetaba como luchadora, pero la temía como fuerza arrolladora. En su lista imaginaria de nombres incómodos, Mercedes no aparece como enemiga, sino como ese fuego que lo deslumbraba y lo quemaba a la vez, porque su sinceridad brutal lo obligaba a mirarse en un espejo que a veces le devolvía dudas y contradicciones. Y ese tipo de confrontación, más que cualquier disputa personal, era lo que lo marcaba en silencio. Luis Eduardo Aute. El hermano de generación, el cómplice poético, el amigo incómodo. Si hubo alguien que caminó de cerca junto a Serrat en la ruta de la canción de autor, ese fue Aute. Pero precisamente por esa cercanía, por esa afinidad casi inevitable, también surgieron sombras, comparaciones y silencios que dolieron más que cualquier crítica pública. Aute representaba el artista total, pintor, cineasta, poeta y músico. Sus canciones como Al alba o Rosas en el mar atravesaron décadas y se convirtieron en himnos contra la dictadura y en baladas universales de amor y dolor. Serrat lo admiraba, lo cantó, lo citó como referente. Sin embargo, el reconocimiento que recibía Aute en ciertos círculos, la intelectualidad madrileña, la prensa cultural progresista, contrastaba con la etiqueta que a menudo se le imponía a Serrat, el cantante popular que, aunque profundo, seguía siendo visto como más cercano a las masas que a los cenáculos literarios. Esa diferencia de percepción pesó en su relación. A Serrat le molestaba que algunos críticos ensalzaran a Aute como el intelectual puro de la canción, mientras a él lo reducían al hombre del Mediterráneo,
como si la poesía en su obra fuera menos sofisticada por llegar al pueblo. En entrevistas privadas, dejó entrever ese malestar, aunque siempre lo disimuló con elegancia. Una vez comentó con tono irónico: «Luis escribe para los que saben leer despacio. Yo, para los que no tienen tiempo de detenerse». Era un dardo disfrazado de humor. Hubo además momentos concretos de fricción. En los 80, cuando Serrat lanzó giras multitudinarias por Latinoamérica con auditorios de más de 20.000 personas, Aute mantenía un perfil más íntimo de teatros y foros pequeños. La crítica comparaba constantemente: «Aute es la pureza Serrat, la masificación». Ese contraste amplificado por cifras y titulares los enfrentó sin quererlo. Para un hombre que había sacrificado carrera internacional por cantar en catalán, que había sido censurado y exiliado, que su obra fuera reducida a popular resultaba una espina dolorosa. Sin embargo, no todo fue distancia. En 1998, cuando Aute organizó un concierto monumental en Madrid, titulado Entre Amigos, Serrat estuvo allí cantando y celebrando su obra. El público los aplaudió como a dos columnas inseparables de la canción ibérica. Pero incluso esa noche, según confesó años después, un allegado Serrat sentía la comparación latente. Con Aute siempre somos espejo, y un espejo nunca devuelve exactamente lo que uno quiere ver. La paradoja es que ambos se respetaban profundamente y compartían valores semejantes: la libertad creativa, la honestidad frente al poder, la defensa de la canción como arte y no como mercancía. Pero ese respeto, en lugar de suavizar las tensiones, las agudizaba, porque cada éxito de Aute recordaba a Serrat lo difícil que era ser aceptado plenamente como poeta, y cada silencio de Serrat confirmaba a Aute que su compañero no siempre decía todo lo que pensaba. En la memoria de Serrat, Aute es un nombre marcado por el afecto y por la herida. No un enemigo, pero sí un competidor involuntario. Un hombre al que amó como colega y al que en lo más íntimo también temió como sombra. Porque pocas cosas duelen más que ver en otro el reflejo de lo que uno mismo quiso y no siempre consiguió ser. Óscar Chávez. En México lo llamaban el Caifán Mayor, un apodo ganado no solo por su participación en la película Los Caifanes de 1967, sino por su papel como trovador irreverente, crítico feroz y símbolo de la canción de protesta latinoamericana. Serrat lo conoció en su etapa de exilio, cuando México lo acogió a mediados de los años 70, tras condenar públicamente al franquismo. Allí donde la bohemia y la militancia se entrelazaban, Óscar y Serrat parecían destinados a entenderse. Ambos compartían guitarra, compromiso social y un público universitario que los veneraba como voces de resistencia. Pero la realidad pronto mostró que dos espíritus libres pueden chocar más que coincidir. El carácter de Óscar Chávez era intransigente, áspero, de una rigurosidad casi dogmática. Para él, cantar era un acto de militancia absoluta, sin concesiones, sin pausas, sin tregua. Serrat, aunque comprometido, concebía la canción también como espacio poético, como refugio de lo íntimo y lo humano. Esa diferencia de enfoques marcó el primer roce, mientras Chávez exigía que cada concierto fuese un manifiesto político. Serrat defendía que la música debía también hablar de amores, nostalgias y silencios personales. El pueblo necesita todo, decía Serrat en privado, también canciones para llorar a solas. Las tensiones se agravaron en colaboraciones esporádicas a finales de los 70 en festivales organizados por universidades mexicanas. Chávez era meticuloso hasta la obsesión con la disciplina militante. Quería horarios rígidos, ensayos colectivos, prolongados, discursos antes y después de cada canción. Serrat, más acostumbrado a la elegancia del oficio europeo, encontraba ese esquema agobiante. Según allegados en más de una ocasión,
se levantó del ensayo murmurando: «Esto no es música, es un mitin». La prensa mexicana recogió algunos rumores de frialdad entre ambos. En un festival en 1978, en la UNAM, Serrat fue aplaudido por cantar Mediterráneo y Cantares, pero Chávez comentó entre bastidores que aquello era poesía de salón para burgueses disfrazados de revolucionarios. La frase llegó a oídos de Serrat y dejó una cicatriz, porque él, que había sufrido censura, exilio y acusaciones de traidor, no toleraba que lo descalificaran por no ser lo suficientemente combativo. A pesar de ello, los dos compartían un respeto tácito. Chávez nunca negó el talento lírico de Serrat, y Serrat reconocía en él la fuerza de un símbolo popular imposible de domesticar. Pero trabajar juntos resultaba imposible. Uno veía en la música una barricada, el otro una ventana. Uno exigía la militancia como dogma, el otro defendía la libertad del creador. Esa incompatibilidad se tradujo en distancia. No hubo ruptura pública ni insultos, solo un silencio que en sí mismo era una declaración. En la memoria de Serrat, Óscar Chávez ocupa un lugar peculiar. No era un enemigo ni un rival en ventas. Era un recordatorio incómodo de que la autenticidad también podía volverse intransigencia. Serrat lo respetó, lo admiró, pero lo rechazó como compañero de ruta, porque para él la canción debía ser compromiso, sí, pero nunca a costa de perder la humanidad. Y en esa diferencia de carácter, el poeta catalán supo que con Chávez nunca podría caminar en la misma dirección. Al final de todos los nombres que Serrat evocó, no son simples anécdotas en una lista de enemistades. Julio Iglesias, con su maquinaria global de glamour. Joaquín Sabina, con su caos brillante. Maciel, con la herida de Eurovisión. Mercedes Sosa, con la intensidad que lo desbordaba. Luis Eduardo Aute, con la sombra inevitable de la comparación. Y Óscar Chávez, con su militancia inflexible. Cada uno de ellos representa más que una persona, encarna un dilema, un espejo, una grieta, en la manera en que Serrat entendía la música y la vida. Porque Serrat nunca fue un hombre de odio gratuito. Sus batallas no se libraban contra individuos, sino contra símbolos. Iglesias era la comercialización que aplastaba la autenticidad. Sabina, el vértigo que ponía en riesgo la disciplina. Maciel, la confirmación de la censura y de un destino truncado. Mercedes, la exigencia de una valentía que él mismo dudaba de poseer. Aute, la eterna duda entre poesía y popularidad. Chávez, la rigidez que confundía arte con dogma. En cada uno de esos nombres, Serrat encontró un recordatorio incómodo de sus propias contradicciones. A los ojos de Serrat, la música siempre fue más que espectáculo. Era memoria, era ética, era un puente entre la verdad íntima y la verdad colectiva. Y quizá por eso le resultaba imposible aceptar lo que percibía como falsedad, como frivolidad o como exceso. No odiaba a las personas, rechazaba lo que en ellas veía como una amenaza al sentido profundo de la canción. Hoy, cuando el tiempo lo ha colocado en el pedestal de los intocables, Serrat aparece no solo como un poeta que nos regaló Mediterráneo o Cantares, sino como un hombre que cargó silencios pesados y recuerdos ásperos. Su lista no es un acto de rencor, sino de sinceridad. Es la confesión de que incluso los más grandes sienten decepción, que incluso los más serenos guardan cicatrices invisibles. ¿Era un hombre terco, incapaz de adaptarse a las corrientes nuevas? ¿O fue más bien el último defensor de un código ético en un mundo cada vez más entregado al ruido y a la moda? Esa pregunta queda abierta, suspendida, como un acorde que no termina de resolverse. Lo cierto es que Serrat nunca gritó contra nadie. Simplemente se mantuvo fiel a su silencio selectivo, ese que decía más que 1000 discursos. Y quizá ahí radica su mayor legado, mostrarnos que la dignidad no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la coherencia con la que se sostiene la propia voz. En el fondo, Serrat no odió,
solo se negó a aceptar lo que no consideraba verdad. Y esa negativa firme y callada fue la última línea que jamás cruzó.